Bienvenidos al Estudio Rey Cosmos, donde hoy nos acompaña Luc Digny. Luc, buenos días, buenos días. Eres de la TROAS, Asociación Aeronáutica y Astronáutica de Francia. Es la Asociación Aeronáutica y Astronáutica de Francia. Absolutamente. Y en particular, algo que se llama Sigma 2, ¿es eso? Sigma 2 parte de las aproximadamente 20 comisiones técnicas de la TROIS-AF y esta reúne a expertos en aeronáutica y espacio para llevar a cabo estudios sobre fenómenos aeroespaciales no identificados. Algunos los llaman ovnis, que es el título del libro. Sí, entonces es más sensacionalista, pero es reductor. Los ovnis, objetos voladores no identificados, ya implican la noción de objeto. De hecho, el espectro es más amplio, incluyendo fenómenos naturales y no naturales. Y ahí es donde está la pregunta. Por lo tanto, preferimos los fenómenos aeroespaciales no identificados. ¿Desde cuándo es que? Estudia los fenómenos aeroespaciales no identificados. Es una recencia. Los fenómenos aeroespaciales no identificados, de hecho, han sido objeto de estudio por la Fuerza Aérea y por el Ministerio de Defensa desde los años 50. En aquel tiempo se hablaba de misteriosos objetos celestiales y de hecho había directrices dadas por el secretario del Aire, por el ministro de Defensa, hacia las fuerzas para recopilar información. Avanzamos, llegamos a los años 70, en 1974. El ministro de Defensa, Robert Galet, bajo la presidencia del presidente Giscard d'Estaing, hace una intervención en el micrófono de Jean-Claude Bourret y declara que se han hecho observaciones no explicadas, por lo menos durante los últimos 20 años, por las Fuerzas Armadas. Por tanto, de objetos o fenómenos ignotos. El Grupo de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados se creará en 1977, precisamente para estudiar y llevar a cabo investigaciones sobre el estudio de fenómenos aeroespaciales no identificados, y ha existido desde esa época. Continúan estos trabajos orientados más que nada a la investigación y la información para los ciudadanos franceses, más que para los estudios en profundidad. Pero muy concretamente, cuando creamos esta entidad, esperamos buscar observadores soviéticos, estadounidenses, nuestras espías. O quizás en realidad hay una visión de extraterrestres verdes. Las explicaciones, diría yo, son diversas. Es decir, hay fenómenos aeronáuticos o objetos, globos, fenómenos físicos naturales del tipo fenómeno de rayo, rayo en bola, meteoros. Eso es. Bueno, aparatos, programas negros. Bueno, obviamente, ¿no? El U-2 es parte de esas cosas que se han observado sin que podamos explicar. Incluso los primeros satélites militares, de hecho, que dejaban rastros luminosos en el cielo. ¿Y qué era eso? La gente no sabía. En conclusión, hay explicaciones de este tipo, pero también hay observaciones hechas por pilotos, hechas por otros observadores que relatan comportamientos físicos completamente desfasados. Por lo tanto, objetos que pueden ser muy brillantes, estacionarios, que van a moverse con fuerte aceleración, cambiar de dirección bruscamente. Eso plantea preguntas, ya que desconocemos cómo vuela. Pero ¿cuál es la proporción de los análisis, por ejemplo, de los estudios, de las observaciones que hicimos en los años 50 que logramos entender décadas después? Hablamos del U-2, ¿es el U-2? Sabemos que, por ejemplo, tal observación seguramente fue un U-2 que no entendimos, o un B-2, o todos estos aviones sigilosos. De hecho, el periodo en el que efectivamente había aparatos voladores que correspondían a programas desconocidos nos llevaba a las estadísticas, probablemente del 15 al 20% de casos no explicados. Estas estadísticas han evolucionado y claramente hoy tenemos aproximadamente el 3 al 4% de observaciones totalmente inexplicadas. Ahí está. Y eso, diría, este sustrato, por así decirlo, permanece, diría, relativamente estable y se superpone entre muchos países. Los rusos han trabajado mucho en el tema, mostraban, diría, una tasa no explicada, más o menos equivalente. Y si tomamos el caso de los estadounidenses, que hoy en día registran muchos casos, hay un equivalente de aproximadamente 8 observaciones por año como mínimo que son totalmente inexplicables. No se ha explicado debido a la falta de elementos. No hay rastros de radar ni observaciones, solo testimonios visuales. Tenemos todo a nuestro alcance, pero no sabemos apreciar lo que tenemos. Hoy en día hay grabaciones, de hecho, seamos claros.
Hay casos que datan de los años 50, donde hubo grabaciones de radar, observaciones visuales simultáneamente, especialmente en Gran Bretaña, pero también en otros lugares de Francia, donde los radares registraban velocidades absolutamente increíbles, con objetos que se movían lentamente y aceleraban a 10.000 kilómetros por hora. ¿Sí? Podemos afirmar que es un artefacto de los radares, excepto que al mismo tiempo había personas que estaban en el suelo, incluso en vuelo, que con sus propios ojos observaban las manchas luminosas que se movían al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando hay una observación visual que corresponde a un radar, ya plantea preguntas. Recientemente, un tema que ha sido noticia son los testimonios de los pilotos de la Marina de Estados Unidos. Entonces, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mucho más reservada, vamos a decir, pero los pilotos de la Marina, durante los ejercicios, notaron la presencia de objetos extraños, objetos que fueron registrados por radares. Si tomamos el ejemplo del Nimitz, ¿qué se vio? Observaciones desde los radares, entonces con cambios de nivel, de vuelo, baja velocidad, sin nudo, y luego los objetos cayendo simultáneamente casi al ras de las olas, luego subiendo, etc. Bueno, no uno, varios plantean preguntas. Los F-18 intervinieron en la zona de observación visual, el famoso tic-tac, y luego grabación con cámara térmica. Entonces, aquí comenzamos a acumular la información. El problema, y precisamente lo que justifica los estudios, es medir las cosas con más precisión, poder hacer correlaciones. ¿Por qué? Porque ningún medio de detección es perfecto, especialmente las cámaras térmicas. La educación a distancia no está presente, así que se requieren otros métodos de observación para verificar. Y luego tampoco son sistemas que son sistemas de detección, sistemas militares, no son instrumentos de medición. Por lo tanto, tenemos que buscar más allá, cruzar la información, para comenzar a realizar trabajos serios de análisis e intentos de explicación. En este caso, es decir, concretamente en este evento, que está muy documentado, con muchas imágenes que ya se han compartido, sabemos que realmente había un objeto físico allí, porque el radar, la grabación... Existen objetos físicos ya que hay grabaciones, seamos claros. Algunas observaciones de los pilotos, en particular una piloto, diría yo, que estaba a bordo de los portaaviones. Se observó que había dos pilotos traseros que observaron el paso de un objeto entonces esférico, cúbico. No está muy claro todo esto entre dos aviones que estaban en formación cerrada, así que se puede decir que los pilotos vieron pasar el objeto. Y no fue una alucinación. De hecho, tuvieron que hacer una maniobra de evitación extremadamente rápida y un informe detallado a su regreso para explicar que habían corrido el riesgo de una colisión. Pero además eso significa que también hay diferentes categorías, diferentes tamaños, porque el famoso tic-tac es casi del tamaño de un avión comercial, mientras que aquí hablamos de equipos pequeños del tamaño de un avión de combate. Entonces, hay, en cuanto al tema del tamaño, efectivamente, cambios de proporciones extraordinarios. Porque aquí estamos hablando del tic-tac. Bueno, entonces se dice que tiene unos 12 metros de largo. Bueno, no hemos visto las restituciones, es una verdadera lástima, pero bueno, tienen pilotos que han observado cosas. Entonces, evidentemente, siempre es difícil estimar un tamaño si realmente no tenemos, diría, la medida de la distancia. Esa es la pregunta, pero quien decía haber visto, diría, un artefacto tan grande como una catedral. Escuché a un piloto de Air France que me decía que un día estaban haciendo un vuelo privado y observaron algo que era grande como una catedral. Este tipo de vocabulario se utiliza bastante a menudo. Por lo tanto, por un lado, si quieres, puedes haber observado un fenómeno, una esfera, un piloto que ve pasar cerca de su avión. ¿Quién va a decir? Vi algo que medía un metro 50, 2 metros, algunos metros, y luego otros que van a decir, espera, vi algo que era enorme, el caso de Phoenix en los Estados Unidos. La cosa en forma de delta o boomerang, ya no recuerdo muy bien, fue observada por muchos ciudadanos estadounidenses y los tamaños reportados no corresponden en absoluto a un objeto aéreo conocido. En consecuencia, esto genera múltiples interrogantes. Esto inquieta a los militares. Lo recuerdo con precisión. En ese instante me encontraba en Bélgica. La observación belga, tuve tantas con este famoso triángulo luminoso. Es famoso porque hay mucho de observaciones. Depende de la perspectiva. Si consideramos la observación de la época, esta observación ha sido obviamente inusual.
Los F-16 realmente no lograron rastrear estos objetos que eran claramente muy maniobrables. Algunos piensan en aviones sigilosos, etc. Sí, pero en cuanto al F-117, por ejemplo, es conocido por su sigilo, no realmente por sus aceleraciones. Bueno, pero ahí está. Y luego se han observado otros fenómenos secundarios, incluyendo radiaciones que se habrían emitido, que derretían la nieve, etc. Entonces, para volver a la pregunta, diría del tamaño de los objetos y sus características. De hecho, tenemos un abanico que es muy amplio, además de la observación, a veces, de cambios de forma. Es decir, ha habido objetos de forma triangular que han cambiado a forma esférica y viceversa. Entonces, ¿han bebido? Aparentemente no. Por lo tanto, estas observaciones, de hecho, son un poco más que inusuales. Por lo tanto, pueden impactar la imaginación de los pilotos, incluso ponerlos en circunstancias. En Estados Unidos se reporta que en algunos ejercicios ha habido riesgos de colisión. Bueno, algunos pilotos civiles también habrán testificado, diría, de un paso cercano, pero en general tampoco se percibe, como diría, un problema de intrusión en el espacio aéreo, al menos en Europa. En los Estados Unidos ha habido cambio de tono y postura. Es decir, en el fondo, pasando de una actitud de negación, la Fuerza Aérea cierra los archivos. El libro azul fue publicado en 1969, no existe un problema de seguridad aérea. Eso es, pasamos a otra cosa. Y luego llegan esos famosos testimonios, los videos en 2017, por lo tanto mucho más tarde. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos permanece silenciosa mientras que la Marina de los Estados Unidos habla. Son elementos que se informaron al Congreso. De hecho, es el Congreso el que será el motor de estas investigaciones. Es decir, realmente va a pedir al Pentágono que cree una entidad. Aquí está la ARO, inicialmente la Fuerza de Tarea Fenómenos Aéreos No Identificados, que data de 2020, renombrada como ARO, y esta vez bajo el control directo de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Aquí está, eso data de 2022, con misión de presentar informes y dar explicaciones. Y allí, en efecto, hay cierta vacilación, ya que el secreto se opone en varios asuntos. Esperamos a Donald Trump, él lo abrirá todo. Mencionaste un punto interesante, que no considerábamos estos fenómenos observables como una amenaza. Sin embargo, hay casos muy específicos en los que hay sobrevuelos sobre silos nucleares. Recuerdo los minutos del trauma. Boeing afirmó que lo ocurrido era estadísticamente imposible. ¿Cómo es que finalmente decimos olvidamos? Escucha, entiendo tu pregunta, y no hay una única respuesta. Es decir, es cierto que ha habido observaciones que se relatan muy claramente sobre bases americanas, no solo americanas, por cierto. En el lado ruso también ha habido observaciones que indican estas. Se han observado malfuncionamientos, especialmente en las bahías electrónicas de control de lanzamiento de misiles en algunas bases. Ha habido interferencias y cosas similares. Eso se encuentra en los archivos oficiales del Libro Azul del gobierno estadounidense, no son relatos de un novelista. Bueno, del lado ruso sucedieron las mismas cosas. ¿Cuándo fue eso? Fue en los años 50, en los años 60. Bueno, las bases estratégicas estadounidenses todavía están ahí, las bases estratégicas rusas todavía están ahí. Los rusos, por cierto, hacen demostraciones regulares de lanzamiento de ciertos misiles. Ahí está. Por lo tanto, no parece que estas instalaciones estratégicas hayan sido dañadas desde esa época. Eso no significa que debamos negar los fenómenos extraños observados que merecen ser estudiados. Por lo tanto, debemos hacer la distinción. Por lo tanto, si ya no consideramos más. Seguramente existe algo desconocido que a veces nos observa y ha llegado a desactivar nuestros misiles nucleares, no parece ser agresivo. Intentamos inspirarnos tecnológicamente. ¿Podemos obtener algo de estas observaciones? Definitivamente podemos sacar algo de esto. No parece ser así. Hoy en día, finalmente, no tenemos suficientes elementos para poder extraer cosas y hacer ingeniería inversa. Entonces, digo esto con una gran reserva, de todos modos, por lo que sabemos. O del lado estadounidense, realmente ha habido una comunicación durante los últimos 2 años de informantes. Entonces, los informantes que son exmiembros de los servicios de inteligencia estadounidenses, del Pentágono, etc.,
quienes han testificado bajo juramento ante los comités del Congreso. Y por lo tanto plantea la pregunta, en realidad, ¿qué hay detrás? Y estas personas afirman, incluyendo recientemente a Loel Elizondo y otros, que había, por ejemplo, un programa de investigación, pero no solo de recuperación de artefactos, incluso de ingeniería inversa, llevado a cabo por agencias de inteligencia muy famosas en los Estados Unidos. Entonces, son ellos quienes lo afirman. No ha habido, hasta donde sabemos, ningún secreto revelado, porque parece que estos temas están cubiertos con un nivel de secreto extremadamente alto. De ahí, efectivamente, algunos intentos que se han llevado a cabo ante la presidencia estadounidense por el Congreso, en el marco de las leyes que se votan, las leyes anuales, el presupuesto de defensa, para que sobre este tema haya, diría, un levantamiento del secreto y comisiones especiales que eventualmente intervienen para decidir poner ciertos temas a un lado. De hecho, mantenerlos en secreto y dejar los demás el libro abierto para que realmente la gente pueda llevar a cabo trabajos, no estamos allí. Lo que aparece es que la nueva directora nacional de inteligencia ha afirmado que está poniendo el expediente fenómenos aéreos no identificados en su escritorio. Así que vamos a ver lo que sigue. Hoy no sabemos si ha sido designada, aceptada, en un momento en que giramos las... Así que aquí estamos. Hay, quiero decir, un transitorio en este momento, necesariamente, en muchos temas. Veremos qué resulta de esto. Pero se toma muy en serio en Estados Unidos. ¿Qué es lo que había? Tengo la impresión de que había más observaciones antes de la llegada de los teléfonos móviles. Muy concretamente, antes teníamos observaciones, pero no pruebas. Ahora que todos tienen un teléfono móvil, tengo la impresión de que tenemos menos visuales interesantes. Como volviendo al ejemplo de Bélgica, estamos en una situación donde es más conveniente incitar a las personas a corroborar, decirles a través de fotos o un video. Veremos la calidad al final y lo que llevan puesto. Testimonios sobre Francia, como en Japan, indicando la hora y otros detalles. Y efectivamente, hoy en día puede haber una liberación de la palabra a nivel de algunos pilotos que han observado cosas y que finalmente quieren expresarse sin ser tomado por un loco. Para volver al tema del smartphone, las cámaras térmicas, los medios de radar, etc., ver redes de observación óptica de meteoros en la Comisión Sigma II, nos interesa eso. La observación de los faros descoloridos, la observación de los meteoritos podrían permitir recopilar datos adicionales, esta vez con trayectorias precisas. Por lo tanto, puedes imaginar que si tenemos un fenómeno luminoso que pasa de una posición estática a, diría, trayectorias un poco extrañas, fuertes aceleraciones. Registrar datos de esta manera facilitará una mejor comprensión. 3 teorías que están entre las más recurrentes. Dices nivel de credibilidad. Todo lo inexplicable que observamos son desarrollos militares que comprenderemos en los próximos años. ¿Te parece realista? Definitivamente hay algo de verdad en eso. Es evidente que dentro de la defensa hay programas confidenciales, hay pruebas que se realizan y que incluso pueden ser observadas por cualquier ciudadano. ¿Observas en altitud un cohete que suelta un objeto hipersónico o que va a realizar maniobras con sistemas de gas? Y los gases pueden reaccionar allá arriba y crear destellos. Por lo tanto, todo esto puede intrigar, evidentemente, a quien no está al tanto. Entonces, puede haber un comunicado de un ministerio diciendo, escuchen, han observado algo. Se estaba experimentando para un final. ¿Crees que en 10 años sabremos que eran los chinos o los americanos? Desde hace décadas. Las observaciones que cité en Gran Bretaña en 1956, creo, observaciones en la base de Cognac en Francia en 1956 o 1957. Objetos registrados en el radar. Entonces son radares que no llegaban muy lejos, por lo que eso significa que el objeto no volaba muy alto. 2.800 kilómetros por hora. Hubo 2 rastros de radar con un intervalo de 45 minutos. Bueno, entonces podemos decir, oh, son parásitos, etc. Pero cuando leemos los informes de la Fuerza Aérea firmados por un oficial en la base, que sube al general al mando de la región aérea y que sube a París al secretario del aire, eso significa que había un tema de reflexión y no cualquier cosa. Por lo tanto, no podemos explicar todo hoy. Eso significa que todavía existen fenómenos
con características realmente sorprendentes, y eso es lo que merece ser estudiado. Entonces, obviamente, en algunos casos diremos, escucha, hemos descubierto un fenómeno natural que fue malentendido, y en otros podríamos llegar a cosas interesantes. Entonces, hay una parte de sus miembros, hay algunos casos en los que la mayoría de los miembros tienen una opinión, diciendo que son hombres del futuro que viajan en el tiempo, son extraterrestres que han venido. ¿Dónde queda eso? Evidentemente, nadie tiene convicción en ese ámbito. Pero hay gente seria que eventualmente piensa que esa sería una de las opciones posibles. No tenemos, en fin, si quieres, no hay afirmación. Es algo extraterrestre o del futuro. No tenemos un elemento, si quieres, concordante. Aparte de las observaciones, hemos hablado mucho sobre radar, medidas, etc. Tienes marcas en el suelo que, en resumen, puedo contarte en 30 segundos el camino que hemos recorrido. No obstante, hay algo asombrosamente sorprendente y coherente. Entre las observaciones que se hacen visualmente, que implican radiaciones en el campo óptico extremadamente intensas. Por lo tanto, tenemos al mismo tiempo destellos que sugieren quizás haya una radiación que se emite que va a excitar el medio ambiente atmosférico, las moléculas que reaccionan. Esa es una ionización y se relaciona con el plasma. Tenemos efectos que son efectos cercanos en los testigos. Contamos con un médico especialista en radiaciones ionizantes y no ionizantes que forma parte de la comisión. Elaboró una lista de diagnósticos absolutamente notable, mostrando que había efectos de microondas, efectos térmicos a diferentes grados dependiendo del nivel de exposición, etc., que implican ondas de microondas. Se observan los mismos efectos en la vegetación, con rastros y alteraciones en la clorofila, entre otros, que pueden implicar radiaciones en las mismas frecuencias, etc. Para concluir, mencionamos las bases. Existe un caso muy famoso, pero han ocurrido otros. En Teherán, cazadores que persiguieron un ovni. Bueno, es muy luminoso. Bueno, los dos cazadores intentaron hacer pases de ataque. Eran F-4. Su dispositivo de radio se cayó, el dispositivo de armamento de misiles también se cayó. Al girar y hacer una evasiva se marcharon, todo se reinició. Bueno, los especialistas en armas de energía dirigida de microondas reconocen en esto una serie de reacciones de la electrónica a la exposición a la radiación. Entonces eso empieza a ser bastante. Hay un hilo conductor que merece ser estudiado. Es por eso que se llaman no identificados, incomprensibles, fallas. No tenemos terminado de hablar de ello, incluso de escribir sobre el tema, efectivamente. Luke, gracias. Volverás cuando haya noticias o información creíble. Creo que va a haber noticias interesantes, ¿no? Ciertamente del lado americano. Y nosotros seguimos con los trabajos. Y diría la última palabra, es decir, a los profesionales de la aeronáutica que no duden, hay un verdadero tema. Sus observaciones pueden ser, diría, elementos totalmente impulsadores y útiles para llevar a cabo los trabajos. Luke, muchas gracias. Vamos a poner los enlaces a tu libro, Objeto volador no identificado luz sobre los expedientes desclasificados del Pentágono. Gracias. Esperamos que les haya gustado y nos vemos pronto en el estudio Aeroscosmos.